Bienvenidos estudiantes a un nuevo video de matemáticas. Les saluda el estudiante en práctica profesional Edras Abel Vargas Martínez. Comencemos. En esta ocasión veremos un tema de matemáticas 4, de 11º grado. Me refiero al teorema de valor intermedio. Y es que tal vez este sea el teorema más intuitivo que encontrarán a lo largo de sus clases de matemática. Así que veremos un par de ejemplos de lo que es una función continua en un intervalo cerrado a, b. Así que por aquí tenemos nuestro eje Y. También vamos a tener nuestro eje X. Ahora tengo por aquí el valor de A. Y supongamos que por aquí está el valor de B. Tenemos que f es una función continua para cada punto en el intervalo cerrado a, b. Y esto significa que tiene que estar definido en cada punto entre A y B. Y además, el límite de la función a medida que nos aproximamos a ese punto debe ser igual al límite de la función en ese punto. Pues la función en definitiva va a tener un punto f de A. Y supongamos que está por aquí. Así que este va a ser mi valor f de A. Y también voy a tener un punto f de B. Por aquí voy a tener mi punto f de B. Y esto pudo haber sido al revés, que f de A sea mayor que f de B. Pues más adelante también veremos un caso parecido. Bien, en este primer caso f de B va a ser más grande que f de A y lo ponemos aquí arriba. Y una manera de cómo tú puedes hacer una función continua entre el intervalo a, b, pues tomas el valor de la función en un punto de este intervalo, en f de b. Traza una gráfica y ser continuo sin levantar el lápiz hasta llegar al punto f de a. Y justo tiene que quedar una función continua porque no se levantó el lápiz durante el trazado. Ahora te mostraré otro tipo de ejemplo de otra función continua donde f de b sea menor que f de a. Entonces trazamos por aquí nuestro eje Y también nuestro eje X. Para este nuevo ejemplo tomaremos nuestra A en los negativos y nuestra B va a estar en los positivos. En este ejemplo recordemos que nuestra f de b va a ser más pequeña que f de a. Entonces va a tomar por aquí nuestra f de b, su valor, que es menor que f de a. Y f de a va a ir arriba, porque va a ser mayor que f de b. Pues aquí también trazaremos una función continua entre estos dos puntos, f de a y f de b. Bien, el teorema de valor intermedio nos dice que sea la función y igual a f de x continua en el intervalo a, b, sea f de a distinta de f de b y f de a menor que k y k menor que f de b o f de b menor que k y k menor que f de a, entonces existe un número c en a, b tal que f de c es igual a k. Ahora vamos a ver que hay dos formas de plantear el teorema de valor intermedio. La primera forma es que f tomará cada valor entre f de a y f de b en ese intervalo. Observa que la función va a tomar cada uno de esos valores en ese intervalo. Si llamamos un valor k, se puede ver que existe un valor en la gráfica de la función donde se toma el valor de k. Pues pasa lo mismo en el segundo ejemplo. Observa todos los valores entre f de a y f de b y tomamos un valor cualquiera en ese intervalo, ya sea un valor k. Podemos ver que ese valor se toma al menos en un punto de la gráfica, en este caso fueron 3 puntos. La segunda forma de plantear el teorema de valor intermedio nos dice que para cualquier k entre f de a y f de b existe al menos un valor c
en el intervalo a, b, tal que f de c es igual a k. En la primera gráfica podemos ver que solo hay un valor c. Pero en la segunda gráfica podemos notar que tenemos 3 puntos donde devuelve el valor de k. Ahora haremos el siguiente ejemplo. Demuestra que la ecuación x al cubo menos 3x más 1 igual a 0 tiene solución en el intervalo 1,2. Solución. Sea f de x igual a x al cubo menos 3x más 1, la función y igual a f de x. F es continua en el intervalo 1,2. Por otra parte, evaluamos a f de x en 1. Entonces nos queda que f de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Nos da que 1 menos 3 más 1 es igual a negativo 1. Y también la vamos a evaluar en 2. Entonces f de 2 es igual a 2 al cubo menos 3 por 2 más 1. Y nos queda que 8 menos 6 más 1 es igual a 3. Respuesta. Como f de 1 es menor que 0 y 0 menor que f de 2, entonces por el teorema de valor intermedio existe un c en 1,2 tal que f de c es igual a 0. Ahora apliquemos lo aprendido en los siguientes dos ejercicios. Este video llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán como un aporte a la educación del país. Esperamos que puedan beneficiarse de estos recursos y les invitamos a ver los siguientes videos.